Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Todos. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad, hermanos. Sencillamente quiero compartir con ustedes un tema como el águila. El verso 11 quiero resaltarlo cuando dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. En diversas ocasiones, las Sagradas Escrituras mencionan el águila para ilustrar verdaderas enseñanzas en parábola. Por ejemplo, en varias ocasiones la Biblia dice, como en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También lo dice el Salmo 103, cuando hay una declaración de gratitud a Dios, y dice el verso 5 del Salmo 103, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. También en el libro de Abdías, en el capítulo 1, verso 4 dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Y también el patriarca Job menciona en el capítulo 9, el verso 26, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Pero me llama mucho la atención este pasaje que hemos leído en Deuteronomio, cuando Dios exclusivamente llama al pueblo de Israel su heredad, y Él se coloca en esa posición, en esta parábola, porque necesitamos entender que Dios está interesado en que nosotros prestemos atención a su palabra y que no solamente oigamos su palabra, sino que también la pongamos en práctica. Ha sido llamado con razón la parábola del águila, y es muy instructivo y consolador cuando encontramos en el sentido espiritual cómo Dios cuida a los suyos. Vemos en primer lugar la certeza del cuidado de Dios. Como el águila cobija su nidada, así el Espíritu de Dios cuida y ampara a su pueblo en el sentido físico. Y por eso se encuentra esa palabra, arropar o cobijar. Así como dice el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el capítulo 1, el verso 2. Dice en este versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto tiene una connotación
que es relevante para la iglesia en el tiempo presente. Porque hoy tenemos un movimiento extraño que quiere superar al movimiento del Espíritu de Dios. Porque muchos grupos se han llenado de emoción y han colocado un movimiento extraño porque son cultos extraños que celebran. Y Dios no necesita ayuda de nadie. Lo que dice inicialmente este versículo es que el Espíritu de Dios se movía. Las aguas representan las gentes. Pero hoy muchas personas quieren mover al Espíritu Santo. Pero el principio de las cosas es que ese Dios del principio es el mismo de hoy. Aquel que dijo en su manifestación en carne: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y nosotros como cristianos somos conscientes que no necesitamos una figura en la pared o en cualquier lugar visible para sentir que Dios está aquí, sino que sabemos, sentimos y vivimos que Dios está aquí en el poder de su Espíritu. Y qué bueno que sea Él el que se mueva y nos cuide. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz de la tierra, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el sentido moral, el Señor Jesucristo expresó unas palabras en San Mateo 23, 37. ¿Cuál es la manera como Dios quiere? Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Me llama mucho la atención la manera como la palabra de Dios literalmente nos habla, pero en el sentido espiritual es la ternura de Dios, que los que le siguen, Él los quiere arropar, los quiere cobijar, los quiere tener bajo su amparo. Pero muchos han desechado el amparo de Dios. Hay una historia muy bonita en la Biblia de una mujer que no era del pueblo de Israel, llamada Ruth. Cuando su esposo murió, ella se vino con su suegra para vivir en el pueblo de Israel. Y me llama la atención lo que un campesino, un hombre acomodado que tenía sembrados de trigo, le responde a esta joven en el capítulo 2 del libro de Ruth, el verso 11 y 12. Este hombre reconoce, y me llama la atención de algo que mencionan estos versículos. Y respondió vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y escucha estas palabras que él le dijo: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gloria a Dios. La Biblia toma estos ejemplos para que podamos mirar nosotros la importancia. Pero hay una condición para el cristiano. Yo creo que todos los que estamos acá, sin Dios no podemos vivir. Y así como David lo llamó
Yo quiero que nos unamos también para decir que el Señor Jesucristo es nuestro amparo y fortaleza. Muchas veces decimos el Señor está con nosotros, pero hay una razón el por qué el Señor está con nosotros. Y es lo que dice el último versículo del capítulo 28 de San Mateo, el verso 20. Hay una condición, motivo por el cual Dios nos permite su compañía. Pero mire lo que dice al comienzo del verso: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bonito en lo que termina el versículo, pero las condiciones al comienzo del verso. ¿Cómo va a estar el Señor con nosotros si no le obedecemos? ¿Cómo nos va a cuidar si no atendemos a su palabra? Si nosotros mismos escogemos, colocamos las condiciones. Parece un cinismo del ser humano ponerle condiciones a Dios después que el ser humano ha ofendido a Dios. Dios quiere amistarse de nuevo con el hombre, porque el pecado ha hecho división entre el hombre y Dios. Pero hoy podemos proclamar con exactitud a través de la Escritura que Dios quitó esa separación. Y por eso hoy sentimos el contacto de la presencia de Dios. Porque un día Dios manifestado en carne fue declarado por Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre de Jesús. En segundo lugar, el objetivo del cuidado de Dios, ese cuidado divino. El águila, según este texto, no solo cuida y protege a sus polluelos, sino que trata de educarlos. Sus hijos poseen su naturaleza. Es necesario que puedan hacer lo que ella hace. Porque lógicamente esa es la parte primordial. Que los polluelos, ellos han recibido la naturaleza del águila, y para que sean ellos lo mismo que ella entonces los educa. Los hijos de Dios, a pesar de que somos seres humanos, Dios nos ha participado de su naturaleza divina. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 4, mire cómo Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque todo ser humano está lleno de concupiscencia. Y luego nosotros que nos convertimos al Señor, tenemos que luchar con esa fuerza para que podamos vivir una vida agradable al Señor. Y hay algo más todavía: no solamente nos ha participado de su naturaleza divina, sino que el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, verso 2, nos habla de algo muy maravilloso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche bien, hermanos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal
como Él es. Oh, bendito el nombre de Jesús. Es necesario, hermanos queridos, que nos habilitemos, que aprendamos, que practiquemos en las virtudes celestiales. Porque en un momento que el apóstol Pablo hizo mención de algo diferente que no es material, el cristiano, cuando se aparta de todas las cosas que mantienen al hombre envuelto en las cadenas de los vicios y luego suelto todos esos nudos que mantienen al hombre atado, él dijo, cuando se sentía libre del pecado, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si somos ciudadanos del cielo, en este mundo somos extranjeros y advenedizos. En otras palabras, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Y un embajador representa el gobierno de su país. Por eso es que este mundo no se ha terminado de corromper. Porque los verdaderos cristianos en este mundo son declarados la sal de la tierra. Por eso es que no debemos conformarnos con las cosas que nos rodean. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para mirarlo a Él por la fe, hay que mirar hacia arriba. Gloria a Dios. Hay algo que me llama la atención y es que el águila aprende a volar alto. Es una de las aves que se remonta. El aguilucho o el polluelo debe aprender a remontarse por encima de su nido. Por eso la carta a los Colosenses capítulo 3, el verso 1 y el verso 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto son cargas que pesan y que no nos deja levantarnos. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Les recuerdo a la iglesia que una vez yo había dicho que un piloto, al subir su avión, tenía la responsabilidad de subir varios soldados para ellos entrenarse y tirarse en paracaídas. Pero como el piloto era un hombre de experiencia, cuando ya preparó el avión para subir, no tenía ya la necesidad de apagar los motores, pero escuchó, en una forma sutil escuchó ruidos donde estaban los paracaídas. Y como eso en los hangares, en los aeropuertos, hay mucha rata, mucho ratón, él sintió que allí, en los paracaídas, habían ratones. Y es peligroso cuando el paracaídas tiene algún roto. Tiene que ser muy sano.
Ese día el piloto subió el avión más de lo acostumbrado, que los soldados se asustaron el por qué había subido tan alto. Pero fue la experiencia del piloto, porque los animales terrestres no pueden vivir en el espacio. Hermano, yo quiero decirte en este día, en el nombre de Jesús, entre más nos dejemos elevar por el Señor, mueren las cosas terrenales. Y todo ese peso que nos asedia para que no sirvamos al Señor como Él merece servirle. Así como el aguilucho necesita aprender a volar, usted y yo tenemos que aprender a vivir en la altura, porque la Biblia dice que hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, y entre más nosotros subamos con Él, se alejan las cosas terrenales. Bendito el nombre de Jesús. Vivir según las leyes de arriba. El espacio tiene unas leyes que ellos, los astronautas, conocen. Por eso es que los cohetes tienen varias capas. Cuando los lanzan desde la NASA, ellos llegan a cierto lugar que ya no pueden continuar porque el espacio no les permite. Por eso ellos tienen varias capas para que en cada espacio ellos puedan ser lanzados y subir y subir. Mientras nosotros caminamos con el Señor, primero tenemos que dejar la capa del pecado. Después tenemos que organizar nuestro carácter. Porque algunos dicen, es que yo soy así. Si usted es así y así ha sido, Dios no ha hecho ninguna obra en usted. Pero si Dios ha cambiado nuestra vida, esa capa de ese carácter duro también hay que dejarlo para seguir subiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se ha dicho del águila que posee la ciencia del aire. Conoce las corrientes de arriba y presiente los cambios en la atmósfera. Por ello nos muestra la Biblia las leyes morales de arriba. Y es por eso que en Gálatas el capítulo 5, verso 16, el verso 24 y el verso 26. Así, hermano, entrecalado, hermana Marianita. Capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 24, perdón. Pero los que son de Cristo, ¿sí lo escuchan bien? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el verso 26 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, amanecer el 25. Hermano, andar en el Espíritu no es andar lelo o atontado mirando las estrellas, no, Señor. Andar en el Espíritu es que por donde quiera que nosotros andemos, sepamos que Dios nos ve en todo lugar. Y no nos cuidamos para que la gente nos critique, no, Señor. Nos cuidamos porque el Dios a quien seguimos dice claramente en Hebreos 4, el verso 13. El escritor a los Hebreos, el capítulo 4, el verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios.
¿Qué es andar en el Espíritu? Andar vigilante. Gloria a Dios. Tener una gran visión. El águila, hermano, se dice científicamente que el águila a una altura de 1000 metros, desde allá su visión alcanza y ve la presa, y de allá desciende directamente a la presa que está viendo a los 1000 metros. Nosotros tenemos una generación de seres humanos que la gran mayoría solamente piensa: vamos a gozar la vida porque eso es lo que uno se lleva el día que se muere. Si alguien le dice: es que el mundo tendrá su fin, dicen algunos: el mundo se acaba para el que se muere. Y los que más dicen esto son los religiosos, que piensan que con su religión están honrando a Dios. Por eso muchos cobardes se suicidan, porque ellos piensan que la muerte termina con todo. Pero mi hermano, yo quiero decirte, y amigo que estás aquí reunido, el último verso del Salmo 48, a mí me llama mucho la atención que dice este versículo, hablando del Señor, dice: y Él es nuestro Dios, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, para el cristiano la muerte no es un problema. Para el cristiano la muerte es un preludio, un paso a la eternidad para estar con el Señor. Y como la Biblia dice que el que muere en Cristo no muere sino que duerme, sí podemos colocarle de verdad a un cristiano que termina su carrera en Cristo: descansó en la paz del Señor. ¿Por qué? Después de la muerte ya no hay solución para la salvación. Hay que buscar esa salvación antes, porque después es demasiado tarde. Por eso es bueno, hermanos, que hay mucha gente en las congregaciones que están ciegas. Se escucha por todas partes: es que ya no hay milagros. ¿Por qué no resucitan los muertos? ¿Por qué no hay milagro de sanidad? Y colocan una serie de cosas. Yo creo que el salmista se encontró en esa situación un día y él clamó a Dios diciendo: Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántas personas perdidas en la droga, en el alcohol, tirados en la calle, en las aceras, debajo de los puentes? Y nadie les interesa, nadie los mira, porque esta gente son un oprobio para la sociedad. Pero déjeme decirle que en esta hermosa reunión que tenemos, aquí hay gentes que no solo estábamos en un andén, debajo de un puente, sino que la Biblia nos dice que estamos en el fango del pecado. Como cuando un niño está sucio, de pronto el niño se le dañó el pañal, se ensució todo su cuerpecito, y todo el que ve al niño así dice: gas, qué pereza. Pero hay una persona que no dice eso, que es la mamá. Y aunque se ensucie sus manos, ella coge su niño y lo lava, lo baña, lo limpia. Y cuando el niño está ya limpio
y vestido, ahora todo el mundo quiere cargarlo. Ese éramos nosotros, hermano, en el pecado. Nadie se interesaba por nosotros. Nadie nos miraba. Pero ese Dios eterno que es santo, desnudó su santo brazo. Como seres humanos tenemos dificultades. Mientras estemos aquí en la tierra tenemos vicisitudes. Y por eso es que algunos no entienden el Evangelio. Algunos no saben predicar el Evangelio. Porque le dicen a una persona, bueno, si te entregas al Señor, se te van a quitar todos los problemas. Y eso no es así. Porque el que se convierte al Señor tiene una corriente contraria que no quiere que él siga el camino del Señor. Por eso me llama la atención que Dios hace de esta parábola una enseñanza maravillosa. Dice, así como el águila revolotea alrededor del nido, porque los polluelos quieren permanecer dormidos, indolentes, pero ella los despierta, les da comida, los incomoda, porque el propósito de los polluelos no es quedarse en el nido, sino que ellos tienen que salir del nido y también volar, así como la mamá. Mire usted que esto es muy hermoso y consolador. A mí me llama mucho la atención lo que dice en Efesios 5, 14 al 17. Escuche cómo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta declaración bíblica, lamentablemente en este tiempo de pandemia, hay muchos que están dormidos espiritualmente y están caminando con el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero Dios nos ha reunido hoy para decirnos, despierta tú que duermes. Y nuevamente esa luz vendrá a tu vida para que sepas la esperanza a la cual Dios te ha llamado. Como el águila excita su nidada, Dios nos excita a través de las pruebas. Hermano, cuando el apóstol Pablo predicó en varias regiones en su gira misionera, en una ocasión lo acompañó Bernabé. Y dice en el capítulo 14 del libro de los Hechos, el verso 22, Bernabé era testigo que a Pablo casi lo matan en Listra y en otras poblaciones circunvecinas lo dejaron como muerto. Entonces, de pronto Bernabé con Pablo comenzaron a mirar qué era lo que necesitaban los hermanos que se habían convertido. Y dice, pero yo me entregué al Señor, yo pensé que no iba a tener dificultades, pero ahora mi mamá me aborrece, mis familiares, mis amigos, todos están en contra mía. Yo pensé que esto era diferente. No, sí, tú tienes que mirar que esto es diferente, porque vamos contra la corriente del mundo. Y en este versículo dice que Bernabé volvió a ese lugar, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles y que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
El evangelio no es para cobardes, el evangelio es para gentes que tienen valor. Que si van por la calle y se burlan, tienen el valor de levantar su frente en alto, diciendo: Cristo es mi Dios. Gloria a Dios. Y escucha, hermanos, en el verso 21 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y también Pablo le escribió a Timoteo diciendo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso los hermanos que por alguna forma hayan sido infieles a Dios, aquí todavía está el fiel y verdadero. Aleluya. Y Él nos toma en sus alas. El águila se tira los polluelos encima, uno por uno, y ella alza su vuelo, y cuando está en cierta altura lo suelta. Y si ve que el polluelo no puede todavía volar, se va debajo de él y otra vez lo apara en ella. Ese es el ejercicio que hace Dios con su iglesia. Nos está preparando para vivir en la altura por la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:18, yo quiero, hermanos, que podamos nosotros unirnos a estas palabras que inspiró el Espíritu Santo a Pablo diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse.